Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase, a este último módulo, al módulo 8 de casos clínicos, en el que vamos a aprovechar para afianzar todos esos conceptos que hemos ido viendo a lo largo del curso y en el que vamos a utilizar diferentes ejemplos que hemos tenido tanto nosotros en Fisioben como compañeros de profesión para poder, sobre todo, profundizar un poco más en este tema del dolor, del dolor crónico y cómo muchas veces influyen pues todos esos factores biopsicosociales, somáticos, neurofisiológicos, etcétera, etcétera. Ya con esto llegaríamos a la parte final de este curso que espero que os haya resultado bastante útil. Y ya sabéis que como siempre, pues bueno, todo el feedback que nos podáis compartir, bienvenido sea. Para empezar, hoy vamos a tener tres casos clínicos por delante. En concreto, yo he trabajado con dos de ellos y vamos a tener, evidentemente, por temas de protección de datos, hemos utilizado estos nombres, a María, a Pedro y a Tania. Poco a poco iremos desglosando cada uno de los mapas de dolor de cada uno de estos pacientes, ¿no? Y vamos a ver también un poco cuál fue el tratamiento que seguimos con ello y cuál fue un poco también ese factor disruptivo para romper muchas veces bloqueos, creencias limitantes, creencias falsas, ¿no? Incluso acerca del dolor crónico. Para empezar, el caso de María tenemos para analizar un dolor de cuello, una cervicalgia, en la que pues, presentaba a la paciente mucha fragilidad y vais a ver un poco, ¿no? Cuáles eran los puntos clave de esta paciente. Por otro lugar, Pedro es para mí un caso muy interesante porque rompe, ¿no?, con el patrón de dolor crónico asociado a personas mayores, porque de hecho este fue un paciente bastante joven. Evidentemente el dolor lumbar, pues bueno, sabemos que es uno de los más incapacitantes y en este caso, pues Pedro fue víctima de este dolor lumbar. Y por último, Tania, os he querido también traer una patología diferente para que podáis entender que no todo es dolor de espalda y muchos de los conceptos que hemos trabajado dentro del dolor crónico, del dolor persistente, se pueden extrapolar también a otras patologías musculoesqueléticas. Pues bien, comenzamos con el caso de María. Y María, como os decía, era una mujer, y es de hecho, hoy por hoy, una mujer de 71 años. Es más, cuando yo trabajé con ella, esa es la edad, ahora tendrá unos 73 más o menos. Era una pescadora jubilada de la zona de Galicia que presentó clínica con un dolor cervical inespecífico. Es decir, me duele, no sé exactamente en qué zona, es decir, no es algo a punta de dedo, sino que es como un dolor general en la base del cuello, con el que ya llevo 3 o 4 años de evolución. Evidentemente, después de pasar por varias pruebas diagnósticas, María nos vino con el informe de protusiones discales, C5, C6 y C6, C7. Como ya sabéis, esto no es significativo siempre de que el dolor sea consecuencia de esta patología, pero bueno, venía con su informe, venía con su clínica y a nosotros una de las cosas que más importancia nos pudo traer era sobre todo el miedo que ella tenía a que se le fuera a romper el cuello y las creencias limitantes asociadas al movimiento y al ejercicio. Esto con el mapa de dolor seguramente lo vayáis a entender mucho mejor. Claro, María por poneros en contexto, ¿no? Era una mujer que llevaba muchos años trabajando en un trabajo bastante físico y cuando ella empieza con este dolor, evidentemente asociado también a procesos de la edad como puedan ser la artrosis, empieza a ir pues a diferentes médicos, traumatólogos, rehabilitadores y la empiezan a poner esa serie de etiquetas. Oye, mira, María, es que ya estás mayor, es que esto es problema de la artrosis, es que tú has tenido una vida muy dura, has tenido mucho trabajo y eso te ha generado tu dolor. ¿Qué ocurre? Que esto, evidentemente, nos ponía a María en el contexto de fragilidad. Como soy una persona mayor, como soy una persona vulnerable, como soy una persona que ya es mucho más delicada, ¿para qué voy a poner o me voy a poner en manos de un profesional que me mande ejercicios cuando lo que yo quiero es que me quiten el dolor? Lógicamente, esto, pues, a lo mejor un poco más asociados, ¿no?, a ciertos niveles de estudio y a, pues, un poco, ¿no?, la cultura que hay en ciertas zonas. María tenía una baja concepción corporal, nunca nadie le había explicado cómo está compuesta su columna cervical, cómo se apilan esas vértebras, dónde se ubican los discos intervertebrales, y eso hacía que, ante el desconocimiento de la lesión, María tuviera incluso más miedo, que al final hay que entender que dentro del mapa del dolor, cada uno de los puntos se enlaza con el siguiente. Y luego aparte,
Como los médicos le habían ido comentando que el problema de su dolor de cuello, aparte de la edad, un esfuerzo físico prolongado durante el tiempo, se debía sobre todo al trabajo. Ella había trabajado mucho, pensaba que la raíz de sus problemas venía en hacer esos esfuerzos físicos durante tanto tiempo. Y claro, cuando a nosotros se nos presenta en consulta, es complicado, ¿no? Explicarle que una parte importante de la evolución de su lesión va a estar en el ejercicio y en la actividad física. ¿Qué ocurre? Si a mi paciente le han contado repetidas veces que los sobreesfuerzos físicos le han llevado a tener dolor, si yo le digo que para solucionar ese dolor vamos a tener que hacer esfuerzos físicos, es como incongruente al principio, ¿no? Pues esa kinesiofobia también estaba muy, muy presente en María. El caso es que con el paso de las sesiones, como en la segunda, tercera sesión, es curioso porque, claro, nosotros al principio lo intentamos abordar con todas las herramientas de patología aguda, terapia manual, punción seca, vendaje, capping, y sin embargo María pues no remitía a su clínica. Cuando ya empezamos a ver que hay muchas de estas creencias asociadas a su dolor, la planteamos, oye María, pues a lo mejor tenemos que empezar a hacer estos ejercicios, a movernos un poco más, a seguir esta serie de rutinas. Evidentemente, María cerrada en rotundo. No, no, yo no hago ejercicio, no hago esfuerzos físicos, que los esfuerzos físicos son los que me han traído a tener este dolor. Pues es curioso porque una de las creencias que más arraigadas tenía María, sobre todo asociada a esa baja concepción corporal, a ese miedo a la lesión y a esa fragilidad, era que si ella hacía esfuerzos físicos, su cuello se iba a romper. O sea, la iba a tener automáticamente una lesión drástica. Y esto, paso por aquí al apartado de tratamiento, es una de las cosas que primero tuvimos que tener en cuenta, antes de pasar aquí a desglosaros punto por punto. De los ejercicios que más efectivos nos resultó con María fue el siguiente. Hablamos con ella, nos transmitió parte de su miedo, de su kinesiofobia, de su fragilidad, y dijimos, vale, vamos a hacer un ejercicio, María. En vez de tumbarnos boca abajo en la camilla, donde está el agujero de la camilla, vamos a intentar tumbarnos boca abajo, pero con la cabeza por fuera de la camilla. Claro, esto María era algo impensable, es como, ¿cómo voy a hacer eso? Si hago eso, me voy a lesionar, me voy a hacer daño. Evidentemente, hicimos lo que os he dejado por aquí, esa terapia de exposición gradual, poquito a poco pudimos comprobar que con la cabeza por fuera de la camilla, con otro tipo de apoyo, no generaba dolor. Empezamos con el apoyo del fisio, o sea, con su frente apoyada, no le generaba dolor. Hasta que poco a poco conseguimos que María fuera capaz de sacar la cabeza por fuera de la camilla, estando tumbada boca abajo, sin ningún tipo de dolor. Claro, esto ya produjo un poco ese clic mental en el que, claro, con María le dijimos, ¿has visto cómo no te has hecho daño con esto? ¿Te has dado cuenta de que tienes muchos más recursos de los que piensas? Y esto nos sirvió un poco para ponernos en marcha con los programas de ejercicio de antifragilidad, sobre todo, ¿no? Como ella venía de hacer muchos esfuerzos físicos, empezamos primero con gomas, a hacer gestos de movimientos laterales, flexoextensión, rotaciones, y esto nos ayudó mucho a que, sobre todo, María fuera ganando herramientas de gestión de su dolor y quitarnos esos miedos de encima. Hoy por hoy, María es una persona que, evidentemente, ¿no? Tiene dolor de cuello, pero ya es mucho más ocasional, ya es mucho más puntual y, sobre todo, ella se siente que controla su dolor de cuello y no su dolor de cuello que la controla a ella. Y aquí también, por último, os he dejado que tuvimos esa parte de educación en dolor o sea, y mecanismos fisiopatológicos. No es del dolor, sino que es de la lesión, para que ella entendiera qué es lo que ocurría dentro de su cuello para que le generase esa sintomatología y por qué era tan importante poner de por medio estas herramientas a tener en cuenta. Pasamos al segundo caso, que como os digo, este es un caso que tal vez a lo mejor por empatía generacional, por estar más o menos ahí en la generación de los 90, puedo, por lo menos, como es mi caso, identificarme bastante. El caso de Pedro, como os traigo por aquí, es un hombre de 31 años que era y es piloto de avión y que nos vino o que pidió las primeras consultas por una protusión lumbar L5S1 sintomática. O sea, era una protusión lateralizada, era una protusión que
cumplía todos los criterios para generar síntomas, con la que llevaba un año y medio de evolución, pero a la que se le sumaban una serie de malos hábitos de salud y de ejercicio y la parte de sobrepeso. Ya sabéis que esto no buscamos que sea un tema polémico ni mucho menos, pero dentro del dolor de espalda es un factor que muchas veces no podemos dejar pasar o pasar por alto tan a la ligera. Pues bien, como os decía, ¿por qué para mí Pedro es un ejemplo bastante significativo? Para empezar, porque por edad no debería ser una persona que ya empiece a cursar con dolor crónico. Evidentemente, si eres físicamente activo o incluso en ciertos momentos puntuales, pues puede ser que te aparezcan dolores lumbares. Es lo más normal del mundo. Pero ya que ese dolor lumbar lo arrastres durante un año y medio, evidentemente deja de ser automáticamente un problema estructural. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado, Pedro presentaba signos, ¿no? Y síntomas de falta de control sobre su cuerpo, ¿vale? Todo esto lo voy a enlazar en parte con el sobrepeso porque vais a ver ahora enseguida que fue una parte fundamental de la recuperación, pero él sentía sobre todo que no era dueño de su cuerpo, es decir, durante un tiempo él podía hacer actividad física, deporte, pero no se sentía del todo cómodo, algo que también es muy habitual cuando una persona tiene cierto desacondicionamiento físico, tendemos a compararnos con otras personas y decir, ¿por qué su evolución es más rápida que la mía? Y evidentemente no estamos hablando de puntos similares. Una persona que lleva toda la vida haciendo deporte y actividad física va a tener una serie de recursos que seguramente una persona que no tenga esa condición física va a tener que empezar como diríamos, desde parvulitos, ¿no? De la rehabilitación y del ejercicio físico. También ocurre que Pedro presentaba poca motivación con el ejercicio, sedentarismo y atrofia. Sobre todo, ¿por qué? Él sobre todo hacía vuelos a nivel europeo, ¿vale? España, Italia, España, Alemania, España, Bélgica, todos destinos por aquí más o menos cerquita, es una persona que, bueno, hasta donde yo puedo saber, tenía un poder adquisitivo alto. Y claro, una persona joven que gana dinero, pero que se pasa todo el día volando, lo último que te apetece es ponerte a hacer ejercicio. Y yo lo entiendo, o sea, imaginaros, ¿no? Entre el jet lag, que es verdad que por Europa no es que sea muy marcado, pero siempre vas a tener, hay una diferencia. Y muchos de los vuelos son a lo mejor de 4 de la mañana a 12 de la mañana. Claro, tú con eso tienes muchas veces tus ritmos circadianos, tus ritmos biológicos, tienes que, o cambian con mucha frecuencia. Puede haber incluso cierta cronodisrupción si tienes muchas jornadas de noche. La cronodisrupción, que es un término que a lo mejor no hemos comentado en el resto del curso, es simplemente que la biología normal de tu cuerpo, levantarte por la mañana, comer a mediodía, cenar y dormir por la noche, son patrones que se ven alterados. Tú ya empiezas a lo mejor a levantarte a las 4 de la mañana, empiezas a comer a las 10 porque biológicamente es cuando te lo pide el cuerpo y a lo mejor a las 3 de la tarde te entran ganas de dormir, ¿vale? Eso es un poco lo que sería la cronodisrupción. Pues, ¿qué ocurre en este caso con Pedro? Que todos estos hábitos, todos esos cambios, ¿no? De horarios y esa, digamos, inestabilidad a nivel profesional, que como os digo, luego por poder adquisitivo era bastante alto, le llevó un poco a tener esos malos hábitos. Encima es una persona joven que se ha tirado a lo mejor toda la vida, como nos suele pasar, ¿no? Si mi metabolismo esto lo quema, si yo mañana me recupero, o sea, ¿cuántos de nosotros hemos hecho deporte y hemos ido a lo mejor después de una noche de fiesta a jugar un partido de fútbol o de pádel? Pues muchos de nosotros. Pero ya llega un momento en el que el cuerpo pues no responde con la misma velocidad o de la misma manera. Entonces, con Pedro, la gran solución o empezamos a ver luz al final del túnel cuando después de concienciarle de la importancia de la actividad física, empezó a mejorar. Y sobre todo, algo muy importante, a mí me llamó la atención, ¿no? Porque, claro, nosotros pasamos de tener una sesión a la semana a tener una sesión cada 3 o 4 meses. Y muchas veces, incluso en vez de tratar ese dolor lumbar, empezar a tratar pues ya dolores de hombro por el pádel o incluso, ¿no? Yo recuerdo que hace, por los últimos meses, ¿no? Le fui a tratar de un dolor del gemelo porque había empezado a hacer carreras de 10 kilómetros, medias maratones, pues también es verdad que al final nuestra labor como fisioterapeutas puede ir incluso cambiando a lo largo del tiempo. Y para mí, una de las claves
estuvo la pérdida de 16 kilos de sobrepeso por algo que, por eso quería traeros este caso que me parece muy significativo. Hay que entender que todo kilo que tengamos de sobrepeso va a influir directamente en la mecánica de nuestra espalda. O sea, si yo tengo un sobrepeso ligero, no lo voy a notar tanto, pero si empiezo a cargar mi mochila con muchos kilos, seguramente cuando quiera hacer esa actividad física al principio me va a costar muchísimo. ¿Qué pasa? Pues que hoy por hoy, como os decía, Pedro es una persona físicamente activa, está mucho más recuperado. Tengo a veces con él la broma, ¿no? De decirle que ojalá hubiera tenido yo un código promocional del centro de Pilates, hubiéramos hecho alguna colaboración porque él desde luego está encantado y fue sobre todo cambiar ese clip. Con Pedro para mí una de las claves estuvo en que él lo pudiera ver. Y hubo en concreto una de las sesiones en las que, claro, volvemos a lo mismo. Yo empatizo mucho con este tipo de pacientes porque me veo en la misma tesitura. Es decir, yo soy a lo mejor algo más joven, pero de aquí en breves estaré en 31, 32, 33, 34 años. Y cuando yo veo que una persona, o sea, ver los dos puntos de la balanza, ¿no? Gente de 30 años que está saludablemente en su top, está en uno de esos máximos, digamos, y gente que a los 30 años se ha descuidado durante los últimos 5 6 7 años y le cuesta un poco más recuperar esa forma. Pues Pedro, como os digo, estas fueron las tres claves que nos llevaron a mejorar dentro de su dolor lumbar crónico. Hoy por hoy, Pedro sigue siendo paciente nuestro, pero como os digo, ya me pregunta más por lesiones musculares asociadas al deporte que por ese dolor lumbar crónico. Y por último, vamos a hablar hoy de Tania, que Tania es un caso un poquito diferente. Vais a entender también ahora por qué. Este caso en concreto, bueno, Tania, una mujer de 47 años, es mecánica, y me vino con una epicondilitis de 7 años de evolución. Incluso en el centro en el que yo trabajaba, claro, me llegó y me dice, ¿no? Yo pasaba consulta, ¿no? Por las mañanas en un centro de rehabilitación. Y yo era el nuevo. Yo, después de que la fisio anterior estuviera 3 años, una de mis primeras consultas y me viene. Me dice, hola, tal, no sé qué. Dice, mira, vengo porque he pasado por todo tipo de fisios, he pasado por todo tipo de profesionales y tengo un problema que nadie me puede solucionar. Claro, ya esto a mí me puso en la situación, en la tesitura, ¿no? De que para mí se convierte en un paciente con pocas expectativas de recuperación. La pregunto y digo, bueno, pues cuéntame un poco. Me dice, mira, llevo con epicondilitis, con dolor en la cara externa del codo, durante más de 7 años. Tengo momentos en los que va y viene, pero nunca se me pasa. Ostras, claro, ya una epicondilitis a nivel daño estructural no tienen 7 años de evolución. De hecho, ninguna lesión musculoesquelética, me atrevería a decir, tiene una evolución o tiene una instauración aguda de 7 años. Cuando nos metemos en dolor crónico o dolor persistente, evidentemente sabemos que va a haber otros factores que van a aparecer. Y sobre todo, que Tania tenía una sensación de impotencia con su lesión, porque claro, había pasado por médicos, le habían hecho pruebas, había pasado por fisioterapeutas, osteópatas, quiromasajistas. Si me apuráis, seguramente que hasta algún curandero. Y sin embargo, no había nada que le solucionara su dolor. Ella lo asociaba mucho a la parte del trabajo. Y decía, oye, pues si este es el codo de tenista, ¿no? Y yo soy mecánica y estoy todo el rato apretando tuercas, tornillos, lo más lógico, lo más normal es que yo tenga crónico este dolor. Aparte de que ella era una persona con una hipervigilancia muy fuerte y una alta fragilidad con su lesión. Volvemos a lo mismo. Ella asociaba a que ya se había instaurado en su cabeza que no se podía recuperar. Con esta situación, claro, daros cuenta que yo cogí el caso como un caso perdido. Claro, llevas 7 años, has pasado por diferentes profesionales, has pasado por médicos, has pasado por todo tipo de disciplinas. Yo no soy diferente. O sea, yo no te voy a hacer una técnica nueva, salvo que seas un paciente experimental para mí, ¿no? Pero sí que con ella dije, mira, sabemos que tu dolor es persistente, tu dolor tiene características crónicas. Lo único que puedo hacer es darte cita cada X semanas y vamos a ir viendo cómo evoluciona.
Llegamos a un acuerdo, me dijo que sí, perfecto. Ella cuando se notara mal iba a ir pidiendo cita con el paso de las sesiones, pero en concreto, claro, yo aquí ya me había empezado un poco a interesar por la neurofisiología del dolor, por qué esta mujer tenía ese dolor y nada se lo hacía desaparecer, o por qué ella tenía tanta sensación de descontrol con respecto a su dolor. Pues en una sesión en concreto, para que veáis un poco la importancia que tiene ese entorno, esos factores biopsicosociales, esas creencias limitantes, yo os voy a contar el caso, ¿vale? Hablando con ella, claro, yo ya desesperado, le había hecho de todo, punción, electroterapia, manual, habíamos hecho manipulaciones de codo, todo, ¿no? Y, y me da un día por preguntarle, le digo, oye, Tania, por casualidad, ¿habéis tenido algún antecedente previo en la familia? Claro, ya pensando en si podía haber factores genéticos que influyeran en su lesión. Y me dijo, exactamente no. O sea, no he tenido, nadie ha tenido epicondilitis así en mi familia, pero mi madre empezó con un dolor en el codo que con el paso del tiempo la diagnosticaron que era un problema de túnel carpiano y con el paso del tiempo la dijeron que tenía una pequeña metástasis de un tipo de cáncer de huesos, ¿no? De un osteosarcoma. Claro, con todo y con esto, fijaros, la relación que se había creado en su cabeza era dolor de codo, sinónimo de túnel carpiano, sinónimo de problema de metástasis, sinónimo de problema oncológico, de un tipo de cáncer, ese tipo de cáncer directamente problema grave, irreparable. Claro, hay un punto en el que una lesión no se vincula con la siguiente. Hay un punto en el que el túnel carpiano no tiene nada que ver con una metástasis. ¿Pueden coexistir en el tiempo? Sí, perfectamente, pero como patologías independientes. Se pueden afectar, se pueden influir, pero un túnel carpiano, por lo menos hasta donde llega mi conocimiento, no te provoca ni un osteosarcoma, ni una metástasis, ni nada parecido. Pero ella, en su cabeza, había creado un poco esa relación, ese proceso y eso la llevó a pensar que su dolor de codo iba a ser crítico. De hecho, a mí me dio por preguntarle, ¿no? Le dije, oye, Tania, ¿a ti te da miedo que te pueda pasar lo mismo que a tu madre? Claro, ella me contestó, ¿no? Y me dijo, Dani, yo tengo muchísimo miedo porque tengo dos hijos, yo sé que un problema de este estilo no es fácil de solucionar, puede ser, evidentemente, un problema oncológico, ¿no? Es algo que pone, digamos, hace peligrar mucho la vida de una persona. Hay tratamiento, evidentemente, para ello, pero ya la incertidumbre de un dolor musculoesquelético versus la incertidumbre de un problema oncológico es totalmente diferente. Pues con todo y con esto, que fue algo que a ella le ayudó mucho a desbloquear esas creencias limitantes y a disociar sobre todo la lesión que ella tenía, esa posible epicondilitis del dolor crónico del codo, le ayudó a poco empoderarse y primero entender qué es la epicondilitis, por qué me duele, cuáles son los factores mecánicos o las causas mecánicas que me producen mi dolor de codo y qué puedo hacer para ello. Fuimos, o sea, en este caso, yo fui muy insistente con ella, ¿no? En la educación del dolor y en la fisiología de su lesión para hacerla entender sobre todo, ¿no? Quería romper ese nexo de unión que ella tenía entre un problema oncológico y un problema musculoesquelético, como podía ser la epicondilitis. Y evidentemente nos metimos en un programa de ejercicios, de estiramientos del codo, con la conclusión de que, o sea, hoy por hoy es verdad que ya no trabajo, ¿no? en ese servicio médico, pero a lo mejor si a Tania tenía un promedio de un par de sesiones al mes, entre una y dos sesiones al mes, a lo mejor durante el último año y medio que estuve la vi dos veces. Y es curioso, ¿no? Porque me la cruzaba, ¿no? Por los pasillos, cuando iba al baño y todo eso. Oye, ¿qué tal, Tania? ¿Cómo vas? Esto y lo otro. Y me dijo, bien, bien, me molesta, pero bien. Y era como, ostras, ya ese patrón, ese clic, yo creo que fue algo súper interesante y creo, ¿no? Que sirve para ejemplificar cómo muchas veces hay ciertas situaciones que nos pueden llevar a generar esas causas de dolor crónico, ¿no? Y por mi parte, aquí no mucho más, sí que quería compartiros también todos los recursos disponibles que tenéis dentro de la empresa de Fisioben, a los que podéis acceder, a la grandísima mayoría de ellos de forma totalmente gratuita.
Si el curso os ha gustado, os ha resultado útil, evidentemente, primero os recomiendo que lo podáis compartir. Luego también que nos sigáis en todas las redes sociales, porque nosotros tenemos la frecuencia de publicación prácticamente semanal. Todas las semanas estamos publicando algo sobre dolores musculares, dolor crónico, dolor persistente, dolor de espalda, dolores articulares, lesiones, ¿no? De todo tipo dentro de las deportivas. También trabajamos mucho las que tengan que ver con esguinces, luxaciones, etcétera, etcétera. O sea, que yo os animo que si hay algún vídeo que en algún momento os pueda resultar útil, que podáis estar pendientes. En la página web, que ya sabéis que tenéis, aparte de toda la información acerca de nosotros, acerca de la empresa, también el blog con todos pues esos artículos, ¿no? Hablando sobre patologías y lesiones, siempre intentando dar esas píldoras de esos pequeños snacks para que podáis tener recursos de trabajo en casa. El teléfono de consultas y reservas, que seguramente incluso ya tendréis guardado en algún momento. Y por supuesto, la app de ejercicios y estiramientos, que aquí no os he podido poner el enlace, no, no sé por qué, la verdad. Pero bueno, si os hace falta en algún momento, nos la podéis pedir por WhatsApp. Está anclada en los enlaces de las redes sociales. Y por mi parte, lo dicho, nada más. Si sois de aquellos que luego vamos a tener la consultoría presencial, pues nos vemos más adelante para trabajar vuestro caso individual y concreto y ver por dónde podemos tirar. También, si os habéis apuntado al plan de ejercicios de 12 semanas, nos veremos con mucha más frecuencia. Aprovechar, intentar exprimir, repasaros el curso todas las veces que os haga falta y como siempre, cualquier sugerencia, estaremos pendientes de poder mejorar este producto, este MVP que hemos querido sacar con vosotros. Me despido, un abrazo fuerte. Chao.